Bueno, pues bienvenidos todos. Mi nombre es Óscar Romero, soy el vicedecano de posgrado de estudios de posgrado de la FIP. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros másters insignia. Vamos a hacer esta sesión de presentación del máster en Ingeniería Informática, que es uno de nuestros másters insignia, ¿no? Másters importantes de la facultad. ¿Qué es lo que os voy a contar hoy un poco? Bueno, antes de seguir, que siempre me olvido, esta sesión se va a grabar, luego vamos a poner el vídeo disponible online. Por ese motivo, si durante la presentación tenéis preguntas o participáis, que sepáis que se os grabará y habrá, bueno, pues eso, si no queréis que os aparezca, pues no encendáis la cámara o simplemente no preguntéis si no queréis que se os grabe, porque habrá grabación de la sesión. Bien, una vez dicho esto, vamos al índice, lo que vamos a estar presentando hoy un poco de información sobre la Facultad de Informática de Barcelona, esto sobre todo dirigido a los que no sois estudiantes ya de la facultad o de la UPC. Y luego el principal tema de esta sesión hoy es hablar del Master Main, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Pues bueno, que tiene dos modalidades, os explicaré qué son estas modalidades. Una de ellas está destinada a facilitar que podáis compaginar trabajo con estudios, esto es lo que llamamos la Industrial Modality. Y luego dos de las cosas más potentes que tenemos en la facultad, que os abre muchas puertas desde el inicio, que sería importante que las tuvierais controladas, que son pues cómo hacer internships en empresa y movilidad, ¿no? Las oportunidades que tendréis para poder moveros a otras universidades, para poder hacer los estudios o acabar, complementar vuestros estudios. Luego os explicaré un poco el proceso de matrícula o para presentaros al máster, cómo se tiene que hacer, pero bueno, es relativamente sencillo, ya lo veréis. Y un par de cosas que siempre muchas veces ya tenemos preguntas, pues bueno, ya cubrimos en esta presentación. Una es qué tipo de ayudas económicas podéis tener para hacer el máster. Y la otra es toda la comunidad UPC o la comunidad FIP de la que os podéis aprovechar, que realmente hay muchas cosas para hacer y muchas veces incluso nuestros propios estudiantes no son conscientes, ¿no? Y acabaremos con unas preguntas frecuentes que recibimos al final, ¿no? Vamos a empezar entonces con el tema de la Facultad de Informática, que si no la conocéis, pues bueno, que simplemente pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una institución pública con más de 6.000 estudiantes de grado y máster que acaban cada año y 500 estudiantes de doctorado, ¿no? Es una de las universidades más grandes, no solo a nivel nacional, también a nivel europeo. Y como institución pública, una de las cosas importantes es que tiene autonomía, tiene independencia. En ese sentido, nos movemos por los valores UPC, que son estos 4 que hay aquí, que están marcados por el rectorado, ¿no? Que son la responsabilidad social, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la cooperación y solidaridad, ¿no? Eso quiere decir que como institución pública estos son los 4 pilares sobre los que se vertebra todas las demás facultades y títulos que se emiten desde la UPC. Si nos centramos en la UPC, pues bueno, como os digo, es una de las universidades más grandes no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Estamos hablando de más de 23.000 estudiantes, ¿no? Aquí podéis ver un poco cómo están desglosados. Más de 66 grados y 81 másters, 45 programas de doctorado, es decir, es una politécnica que cubre casi cualquier aspecto, ¿no? Por no decir todos. Y una de las cosas importantes, que luego os haré énfasis, es que una de las cosas más interesantes de esta universidad y una de las cosas que marca la diferencia es que hacemos mucha investigación e innovación. Y eso es importante porque luego en nuestros títulos los profesores que os vais a encontrar participan en proyectos reales de investigación e innovación, participan en proyectos de punteros, sobre todo H 2020 o proyectos europeos, y eso es interesante porque repercute en la calidad que vais a recibir, ¿no? Aquí tenéis los números del 2020, donde la UPC elevó 55 millones de euros solo en proyectos de investigación. Cuando miré los números, no era solo la número 1 en el sur de Europa, sino que estaba en el top 5 europeo de universidades que eran capaces de sacar más rendimiento económico a los proyectos de investigación. Y la otra parte, el otro pilar importante de la UPC es su internacionalización, ¿no? Vais a tener muchas opciones para poderos ir a hacer movilidad. La más famosa es el Erasmus+, que seguramente conocéis, pero ya os explicaré ahora un poco más. Nosotros desde la facultad os animamos a hacer movilidad, ¿eh? Es una experiencia interesante, es algo distintivo que os puede dar un valor añadido a vuestro currículum, y en ese sentido ya veréis que tenéis muchas opciones también para hacer internships con empresas, ¿eh? Nuestros estudiantes de máster en general, por no decir que la mayoría, el que no está trabajando haciendo un convenio es porque realmente no quiere, las oportunidades son muchas, ¿no? Bien, vamos allá a nivel FIP.
FIP es la Facultad de Informática dentro de la UPC, existe desde el 1976, es una facultad relativamente joven, pero aparte de lo relativamente joven que es hoy día una facultad de referencia a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? en el ámbito de la ciencia de la computación. Estamos en la ciudad de Barcelona, aquí tenéis un mapa para los que no conozcáis tanto la ciudad, está en una de las salidas, pero bueno, Barcelona en ese sentido tiene de bueno que es relativamente pequeña, entonces bueno, es fácil moverse, estamos a 15-20 minutos del centro y del centro, Plaza Cataluña, pues podemos llegar en menos de media hora, ¿no? Aquí os he puesto también el mail de contacto. Yo quizás soy la cara que está representando aquí a la facultad delante de los másters, pero hay un equipo grande de personas trabajando detrás de los másters. Este equipo podéis acceder a través de este email, el infomasters@fipupc.edu, y por supuesto nuestra página web donde tenéis mucha información de los másters. Ya os diré exactamente dónde podéis encontrar información específica del MEI en las siguientes transparencias. Otra manera de seguirnos y saber todo lo que hace la FIP es todas sus redes sociales. Aquí tenéis tanto Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, son las redes sociales de la facultad. Bien, ¿cuál es la misión de la FIP? Nosotros nos centramos en la ingeniería informática, ¿no? Es una facultad de ingeniería informática, las ciencias de la computación es nuestro corazón, digamos, y como principal misión es promover la diseminación. Nuestro objetivo es que las ciencias de la computación afecten a cualquier ámbito del mercado laboral, ¿no? La informática hoy día es una herramienta, es decir, se puede utilizar para muchísimas cosas, con muchísimos fines, y no es una herramienta finalista per se, es un medio. Entonces, uno de los objetivos es cómo podemos transformar cualquier ámbito con esas herramientas informáticas. El objetivo, además, es que nuestros estudiantes tengan un background fuerte, potente, que luego el día de mañana, dentro de 5 años, no queden obsoletos, sino que el objetivo es presentar aquellos conocimientos que os van a dar unos conocimientos sólidos y también promover vuestra autonomía y vuestra independencia a la hora de aprender por vuestra parte, ¿no? Ya veréis que muchas de las asignaturas de los másters FIP promueven esa independencia, esa autonomía, vais a tener que hacer trabajos muy independientemente o siempre supervisado por profesores, ¿no? Pero ya veréis que en ese sentido son innovadores. Aquí priorizamos el hecho de presentar conceptos fundamentales que sabemos que no van a cuestionarse dentro de ciertos años. Lo que normalmente evoluciona en la informática es que cada vez tenemos frameworks, herramientas más potentes, pero los fundamentos cambian poco, ¿no? En este ámbito. Y sobre todo también es importante pues, promover esos buenos hábitos a la hora de trabajar, sobre todo el autoaprendizaje es esencial en la informática, ¿no? O sea, tenéis que estar reciclándoos continuamente. Entonces, cómo hacerlo de una manera rigurosa y también el trabajo en equipo. Por último, pues que seáis capaces después de tener los conocimientos fundamentales que se os intentará transmitir desde este máster, poder, por vuestra cuenta, ser autosuficientes en vuestro aprendizaje. Para garantizar esta calidad, la FIP desde hace tiempo ha implementado unos mecanismos de evaluación de la calidad bastante estrictos, ¿no? Los más estrictos de ellos es cuando viene un ente externo y evalúa lo que está haciendo la facultad. Eso es lo que llevamos tiempo haciendo, esto es lo que se llama un sistema de garantía de la calidad. Y en nuestro caso hay 2 agencias que son las que vienen de tanto en tanto y evalúan la calidad de los másters y de los grados de la facultad, ¿no? Estos son ACU y ENCA, que son las 2 instituciones que hacen este tipo de evaluación. Y la parte buena es que el máster del que os estoy hablando hoy tiene la máxima etiqueta de calidad por una asociación externa, en este caso ACU, que esa etiqueta se llama ACU Excellence. Básicamente quiere decir que es un máster de excelencia, de máxima calidad. Y si miramos exactamente el reporte que hizo la ACU en su día, podemos ver qué es lo que prioriza o las cosas que dice que más importantes o que mejor se hacen en esta facultad y precisamente en este máster, ¿no? Primero, los conocimientos que vais a aprender durante el máster, que son avanzados, os van a permitir hacer innovación e investigación en vuestras empresas y eso lo que va a permitir también es que tengáis un valor distintivo, ¿de acuerdo? El segundo, la calidad del equipo de profesores que vais a tener. Como os decía antes, todos los profesores son investigadores, por definición, en la FIP. Eso quiere decir que nosotros, al margen de ser profesores, pues participamos en proyectos reales de investigación y de innovación. Y como os he dicho antes, muchos de nuestros profesores trabajan en proyectos H2020, que son los proyectos seguramente de máximo nivel en innovación que podemos encontrar hoy día en Europa, ¿no?
Eso va a hacer que al día a día de vuestras asignaturas se os van a presentar conocimientos muy innovadores, conocimientos de muy al día, ¿no? No os vais a encontrar asignaturas que están outdated o que realmente tienen partes no actualizadas. Y por último, la otra cosa que también representan como algo importante en nuestros másters son los servicios y los recursos que ponemos a vuestra disposición, ¿no? Aquí hablamos de los laboratorios y de los diferentes tipos de aulas que tenéis para vuestro estudio autónomo, etc. Bien, ¿y por qué la FIP exactamente? Pues bueno, por un poco de lo que os he estado comentando, está sistemáticamente reconocida como una de las 10 mejores escuelas de informática en Europa. Tenemos los recursos, los profesores y la experiencia para realmente poner en marcha másters de mucha calidad. La FIP, además, desde que está en marcha, es la punta de lanza en la innovación y en la investigación en informática en la ciudad, ¿no? Si vais a cualquier empresa del sector y os vais a buscar cuáles son los CEOs, los CIOs, os vais a encontrar con un FIBER con muchas posibilidades, ¿no? O sea, está bastante integrado en el sector. Aparte porque, como os he comentado, las agencias de valoración de calidad externas han certificado nuestros másters con la máxima calidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Básicamente, os va a permitir ampliar vuestro conocimiento en las últimas tendencias y tecnologías en el ámbito de la informática, que podáis también hacer movilidad externa. Esto realmente en vuestro currículum es algo muy importante. Yo siempre voy a defender que es interesante que hagáis ese tipo de movilidad. Ya os explicaré dentro de un rato que tenéis muchas opciones de hacer movilidad durante los estudios. Y al final eso, una empresa o un instituto de investigación va a valorar que vosotros tengáis experiencia en diferentes países, en diferentes culturas, que aprendáis otro idioma, que sepáis entender que el mundo y la cultura que habéis vivido es una de las muchas que podéis encontrar ahí, ¿no? Eso al final es riqueza que las compañías valoran muy positivamente. Además, tenéis muchas opciones de poder ir a empresa a hacer convenios de colaboración con la universidad. Eso también os lo explicaré dentro de un rato. Como os comentaba, nuestros estudiantes mayoritariamente trabajan cuando están haciendo el máster. Vais a estar en un entorno internacional por definición. Nuestros másters tienen estudiantes de muchas partes del mundo y eso pues crea un ecosistema rico, ¿no? Al final también vais a tener una interacción interesante. Esto sería como una pequeña extensión de lo que llamaba antes de la internacionalización y de la movilidad, que es que este máster permite tener un double degree con otras universidades, ahora os explicaré cuáles, pero eso significa que simplemente estudiando un tiempo más en otra universidad podéis llevaros el título de MEI y de la universidad visitante, ¿vale? Otro punto positivo es que, como os digo, hay muchos grupos de investigación en la FIP. Estos grupos de investigación son líderes a nivel nacional, son reconocidos a nivel internacional. Es una opción muy interesante que durante vuestros estudios podáis participar o trabajar con estos grupos de investigación. Vais a ver qué es la investigación y cómo se puede llevar la investigación a las empresas, que típicamente se conoce como innovación. Y por último, lo que os decía, la comunidad FIP, que la comunidad UPC, que es grande, ¿no? Tenemos muchos eventos que están pasando al día a día, que eso también al final es una característica distintiva de nuestra facultad, de las oportunidades que vais a tener en esta facultad, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, pues lo más importante es que os van a equipar con las habilidades necesarias para ser la navaja suiza de vuestra organización o de vuestra empresa, ¿no? Tener un conocimiento amplio de las tecnologías y de los nuevos avances en todos los ámbitos para que luego podáis aportar innovación a las empresas. Hoy día lo importante es ser distinto a los demás, ¿no? Aportar algo diferente. Esto es lo que se conoce con la emprendeduría, ¿no? Emprender significa básicamente ser capaz de llevar una innovación, algo diferente, algo distintivo, algo que va a hacer que tú seas diferente al resto de las organizaciones que están haciendo algo similar a ti, ¿no? ¿Y cómo se puede ser diferente? Simplemente estando al día y llevando todo lo que está pasando a nivel de tendencias, tanto de investigación como de tecnológicas, a vuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que hoy día las empresas que están triunfando, y creo que es obvio, ¿no? Todas las tecnológicas están viviendo de esa innovación constante. Tienes que estar siempre innovando y aportando valor a lo que haces. En ese sentido, una de las cosas importantes donde muchos de nuestros estudiantes acaban trabajando son los departamentos de investigación de las empresas. Cada vez más, esto por desgracia en este país había muy pocas empresas que hicieran investigación, pero está cambiando. Cada vez hay más
departamentos puramente de investigación y de desarrollo en las empresas que implican un tipo de perfil un tanto más avanzado, que sea capaz de emprender, que sea capaz de innovar con nuevas tecnologías, donde normalmente en esos departamentos lo que se hace es más que proyectos clásicos, se hacen proyectos que son al final prototipos y lo que haces es probar si eso va a funcionar. Si va bien y la experiencia es buena, eso pasa al sector productivo de la empresa. Es como una punta de lanza donde haces pruebas, ¿no? Con cosas nuevas. Y por último, una cosa importante de nuestros titulados es que estamos casi en el 100% de titulados que están trabajando. De hecho, en nuestros másters, como os decía, es muy habitual que antes de acabar el máster nuestros estudiantes ya trabajen, ¿no? Las opciones son muchas. Y bueno, unos números para acabar, ¿no? Tenemos actualmente más de 2.000 estudiantes, pues 7 másters, 3 grados, en estos 40 años de existencia, ¿no? Bueno, yo creo que son números muy potentes para el tiempo que llevamos, estos 40 años que llevamos como facultad. Pues yo creo que hemos causado un impacto grande y es una universidad de referencia. Aquí podéis también ver las colaboraciones internacionales. No consigues estos números si no eres una universidad de referencia, ¿no? Que todo el mundo quiera colaborar contigo, ¿no? Estamos hablando de más de 200 universidades en más de 40 países, 4 titulaciones dobles y con muchos de nuestros estudiantes haciendo movilidad. ¿De acuerdo? La movilidad yo creo que es algo muy interesante hacer, sobre todo a nivel de máster. Y para acabar ya con la FIP, pues bueno, aquí os he puesto los rankings internacionales, cómo valoran a la FIP. Ellos sistemáticamente siempre está valorada como la mejor universidad de informática en España, pero luego si lo miráis a nivel internacional, dependiendo del ranking, es que está muchas veces entre las 50 mejores universidades del mundo, ¿no? Eso tiene mucho mérito teniendo en cuenta que esto es una universidad 100% pública y que estamos compitiendo con las grandes universidades privadas de países como el Reino Unido o Estados Unidos, donde allí el nivel de financiamiento está a años luz de lo que conseguimos, ¿no? Entonces creo que es una posición muy digna y que representa que estamos consiguiendo llevar una calidad en la educación a pesar de las limitaciones que se pueden tener por tema de financiamiento, ¿no? Y dicho esto, vamos a empezar a hablar del MAI, del Máster MAI, que es el Máster en Ingeniería Informática. Y hablaremos de 3 cosas, de las modalidades que hay. Haré énfasis en una que ya os he comentado un poquito, que es la industrial, pero luego también el tema de las internships y la movilidad internacional, ¿no? Pues vamos allá. El Máster MAI es de nuestros másters, es aquel que está pensado para que tengáis un conocimiento amplio, para que el día de mañana, cuando vayáis a las empresas, aportéis innovación y tengáis esa capacidad distintiva a la hora de aportar valor a las empresas, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce en la jerga de la informática, ¿no? Pues como la navaja suiza de las ITs, ¿no? Porque bueno, tendríais que ser capaces de controlar un poco todo el estado de la situación de las tecnologías y las principales áreas que están teniendo impacto en las empresas y ser capaz de implementar procesos que aporten esa innovación, ¿no? Es decir, este máster está muy destinado a 2 tipos de perfiles que son estos que listo aquí, ¿no? Uno para crear lo que se conoce como el Chief Information Officer, que sería esa persona capaz de tener control de los sistemas de la empresa, ¿de acuerdo? Esta persona es importante que tenga un perfil innovador, porque va a tener que mantener estos procesos actualizados y al día para aportar un valor extra, ¿de acuerdo? Y por otro, para ser un científico de los datos en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, con una capacidad de innovación fuerte, ¿no? Que realmente vosotros os sentáis fuertes a la hora de aportar ese valor añadido en las empresas. Si tenéis un poco más de edad, que me parece que no por las caras que estoy viendo aquí, pero si conocíais antes de Bolonia, estaba el antiguo grado de informática, que es el que yo estudié, por ejemplo, que era el antiguo grado de 5 años, pues bueno, el MEI, si tú haces el grado de informática más el MEI, es lo que equivale al antiguo ingeniería informática, ¿no? Sería, si tú quieres tener un título equivalente a ese, la manera de obtenerlo es con el MEI. Por eso se dice que este es el título de máster que después de cursar el grado te da el equivalente al de ingeniería. Aparte de nuestros másters, es el único que es habilitante en el sentido de que hay algún tipo de posiciones o de trabajo, sobre todo en la administración pública, que te exigen tener el máster en ingeniería informática, porque es habilitante, te permite hacer algún tipo de tareas que no te permite hacer ningún otro máster, ¿no? En ese sentido, pues bueno, este es el máster habilitante en ese sentido. Y como os he comentado, tenemos 2 acreditaciones de excelencia, de Quine y de ACU Excellence, que es la etiqueta que podéis ver en la parte superior derecha.
Para acceder a este máster tenéis que mostrar un nivel de competencia B2 o bien en castellano o en catalán, ¿de acuerdo? En uno de los dos idiomas. Es un máster de 90 ECTS, eso quiere decir que es 1 año y medio, 3 semestres. Pero ahora os explicaré que realmente tenemos la modalidad de industria donde se puede hacer en 2 años y entonces se facilita que podáis compaginarlo con el trabajo. Tiene una orientación profesional muy fuerte. Como os he dicho todo el rato y estoy repitiendo, este máster está pensado a aportar innovación y aportar valor añadido a los procesos informáticos de las empresas, ¿vale? Por eso fijaros que en los ECTS obligatorios, estos 45 obligatorios que hay aquí, tenéis 36 sobre asignaturas puramente informáticas, pero hay 9 de gestión de proyectos, de gestión de equipos, ¿vale? Y también de la innovación, ¿no? Cómo aportar innovación o cómo valorar que una idea puede aportar valor a la empresa o no. ¿Qué mecanismos o qué herramientas hay para que tú puedas tomar esa decisión? Luego hay 15 créditos optativos y 30 de la tesis de máster, ¿vale? Si os fijáis entonces, básicamente tenéis 1 año de cursos porque el tercer semestre es la tesis de máster. Como os digo, también tiene una orientación a la gestión, tanto de equipos como de proyectos, porque aparte de los 9 obligatorios que tenéis que hacer, también se os pide hacer 3 optativos en este ámbito. Todas las clases del MEI son por la tarde. Como os decía, como es un máster que está pensado para compaginarlo con el trabajo, pues la manera más fácil es que mucha gente trabaja por la mañana y viene a hacer las clases por la tarde, ¿no? Y tiene capacidad, en este máster se reconocen los acuerdos con la industria, ya sean como internships curriculares, que ahora os explicaré que esto os puede dar créditos optativos, pero también la experiencia profesional se puede reconocer en este máster. Por último, la entrada a este tipo de máster es un informático o similar, dice en la normativa, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que no tenéis que ser puramente informáticos para acceder a este máster, pero lo que se va a evaluar o lo que se va a valorar es que tengáis una formación suficiente para seguir el máster. ¿Qué puede pasar? Que seáis aceptados en el máster, pero que se os pida hacer algunos créditos complementarios, algunos cursos complementarios, típicamente durante el primer semestre, para acabar de compaginar o de crear vuestro perfil desde un punto más robusto desde el punto de vista informático, ¿vale? Esto cuando se hace la evaluación de vuestro perfil, si se os hace una aceptación, en ese caso puede pasar que la aceptación conlleve a hacer algunas asignaturas extra, ¿vale? O lo que llamamos cursos complementarios. Aquí tenéis también el link del máster donde tenéis la información que podéis seguir. Como os he dicho, estas transparencias estarán disponibles luego, o sea que luego podréis utilizarlas o podéis verlo. Y aquí lo que os he presentado, perdón, son las principales áreas que intentan cubrir este máster, porque hemos estado hablando de innovación todo el rato, ¿verdad? ¿Qué es la innovación en una empresa? Bueno, pues intentar llevar a las empresas a aquellos ámbitos o aquellos campos que están teniendo más impacto hoy día, ¿no? Y aquí tenéis algunos de los retos tecnológicos y sociales que hoy día las empresas tienen que abordar. Por un lado están aspectos como el e-health, que está teniendo un impacto muy grande y va a ser una de las áreas de crecimiento de la informática más grandes en los próximos años. La aceleración y diseño del hardware. Bueno, ahora, sobre todo con temas tan de moda como el deep learning y todo esto, necesitamos no solo más capacidad de cómputo, sino también más inteligente, que es esa capacidad, ese músculo que nos puede dar herramientas como el cloud. No solo nos interesa poner más hardware, más máquinas, sino también maneras más eficientes de procesar, sobre todo aprovechando el paralelismo, ¿no?, que nos dan las máquinas de hoy día. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones, ¿no?, que ahora están tan de moda. También tenemos el mundo del Big Data y el Data Science, que aquí es la recopilación de datos y cómo tomar decisiones basadas en los datos. Otras 2 patas que también se cubren es la parte de realidad virtual y de imágenes 3D. Y por último, la programación y la explotación del paralelismo a la hora de crear modelos y programas, ¿no? Volvemos un poco a lo que os estaba explicando antes, cómo podemos utilizar hardware de última generación para acelerar procesos que típicamente llevaban tiempo de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de este máster no es profundizar al máximo en todas estas áreas, sino que lo que se os va a transmitir es cómo se puede beneficiar una empresa de todos estos ámbitos, cómo podemos hacer que haya una transferencia de tecnología, esta es la palabra que se utiliza, ¿no? Es decir,
aquellas cosas que están causando un impacto a nivel de innovación, cómo llevarlos a la empresa para crear nuevos procesos que den valor. Eso es la transferencia de tecnología, y eso normalmente tiene un ciclo, que es lo que podéis ver aquí. La primera parte de ese ciclo es llevar a cabo investigación. Investigación quiere decir que intentas hacer una cosa de una manera diferente a como se había hecho hasta ahora. Se tiene que hacer un desarrollo, se tiene que probar que eso funciona. Eso es lo que os decía antes, que normalmente se hace en los departamentos de investigación de las empresas. Es ese development, research and development. Y por último, si todo va bien y ese desarrollo ha sido satisfactorio, se lleva a los sistemas productivos de la empresa, y ahí es cuando estamos hablando de innovación, porque estás llevando algo nuevo que está impactando de verdad en los procesos productivos de la empresa. Cuando se pone en funcionamiento, ahí ya hablamos de innovación, ¿vale? Para poneros un ejemplo de lo que se puede conseguir, pues he buscado una de las tesis de máster, ¿no?, que tuvo mejor valoración en los últimos años. Es de un estudiante nuestro que se llama Francesc Sastre, y tuvo como tesis de máster esto, ¿no?, estudio de algoritmos de deep learning y cómo escalarlos utilizando infraestructuras de alta capacidad. ¿Qué es lo que se intentaba? Pues bueno, básicamente hoy día estamos hablando mucho de los datos, cómo recogiendo datos se pueden tomar decisiones de forma automática, ¿vale? Pero muchos de estos algoritmos, tales como el deep learning, son extremadamente costosos. ¿Cómo se puede acelerar? ¿Cómo se puede hacer que ese procesamiento sea más rápido? Bueno, pues utilizando hardware de última generación y viendo cómo se puede paralelizar esos procesos. ¿Qué hizo este estudiante en esta tesis de máster? Hizo dos cosas. Por un lado, centrándose en la clasificación de imágenes, pues lo que hacía era recoger un montón de imágenes y hacer una representación de la imagen en un formato espacial. Esto es lo que llamamos el modelo virtual y su representación en un espacio. Básicamente lo podéis ver como una representación matemática de la imagen, ¿vale? Y por otro lado, tenía patrones de procesamiento en formato deep learning. El deep learning típicamente es algo iterativo que implica un coste, pero cada vez hay tendencias a intentar romper esta manera síncrona de hacer el deep learning. Entonces, si somos capaces de romperlo e intentar ejecutar porciones de forma independiente, vamos a poder paralelizar, ¿vale? Y al paralelizar, pues ganas tiempo. Eso es lo que se muestra con esas cajitas de arriba, y básicamente combinando ambas cosas y utilizando infraestructuras de high performance computing, ¿no?, de computación avanzada, como las típicas en las que se basa el Barcelona Supercomputing Center. Lo que se intenta lo que hizo fue un estudio de cómo mejoraba el tiempo de ejecución del entrenamiento de estos algoritmos, porque estos algoritmos se tienen que entrenar, ¿no? Estos algoritmos tú les das muchos ejemplos, muchas imágenes, y les das un patrón de ejecución de ese entrenamiento, que serían las cajitas estas que veis de colores, y lo que hizo en esta tesis de máster es intentar buscar diferentes patrones de paralelización de los datos, del aprendizaje, del proceso de aprendizaje, y ver qué efecto tenían, ¿no? Pues aquí veis que en esta gráfica básicamente las conclusiones que llegó es que hacerlo de una manera síncrona o de una manera asíncrona con un número de GPUs, y aquí pues viendo qué speedup estaba consiguiendo, ¿no? Pues podéis ver que en su tesis de máster, en los templates, los patrones que proponía para hacer esa speedup, conseguía una bastante meritoria speedup casi que lineal, ¿no? Ibas añadiendo más GPUs, iba cada vez más rápido, es lo que quiere decir, ¿no? Esta línea que podéis ver recta azul, quiere decir que a la medida que tú ponías más máquina, realmente había un impacto en la hora de entrenar de forma más rápido, ¿no? Que eso, aunque parezca obvio, no es obvio. En este tipo de sistemas es muy fácil que tú añadas nuevas máquinas, y por temas de dependencias, al final el paralelismo no tiene efecto, y lo que te está pasando puede ser algo como lo que veis en la línea naranja, es que yo puedo añadir una GPU más y realmente no estoy ganando tiempo, ¿no? Pues bueno, en su tesis de máster consiguió llevar algunos casos de uso de 106 horas de entrenamiento a solo 12 horas utilizando este paralelismo y estas infraestructuras de alta capacidad, ¿vale? ¿Y qué tipo de perspectivas de empleo podéis tener con este máster? Pues aquí tenéis algunas, ¿no? Las más habituales de nuestros titulados son las compañías de ingeniería del software, desarrollar software de manera diferente. La ciencia de datos, la inteligencia artificial, hoy día muchas empresas están atacando estos problemas, ¿no? Pues cómo poder aplicar innovación con estos dos ámbitos. La seguridad, todo el tema de la seguridad, tanto en Internet como multimedia, pues también es relevante, ¿no? Sobre todo con todo el tema de la ciberseguridad y temas relevantes que cada vez van a ser más importantes. Videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada.
Esto muchas veces lo relacionáis con los videojuegos, pero no es únicamente en relación con los videojuegos. Muchas empresas están utilizando la realidad aumentada para dar una experiencia de usuario diferente a los clientes en su día a día, ¿no? Por realidad aumentada podemos entender, por ejemplo, cómo me quedaría una pieza de ropa sin llegar a probármela encima, ¿no? Pues yo tengo un espejo que simplemente poniéndome delante y eligiendo una ropa, pues ya me muestra más o menos cómo me va a quedar y no voy a tener que estar probándomela. Eso es realidad aumentada y eso es una aplicación en un caso que no tendría nada que ver con videojuegos, ¿no? Y luego cualquier compañía en el ámbito de los móviles, de la industria 4.0, que ahora es un ámbito que está tirando, ¿no? El Internet of Things también, ¿no? Que es como beneficiarse de toda esa información o de todos esos aspectos para dar ese valor añadido. Y por supuesto, una de las cosas que se atacan en el máster es cómo ser sostenible, ¿no? Lo que no es sostenible es que cada vez tengamos más consumo de recursos de forma desaforada, ¿no? Hay que utilizar los recursos de una forma inteligente. Esto es un poco lo que os explicaba con la tesis de máster de antes. Tienes dos maneras, ¿no?, de acelerar procesos, metiendo hardware y máquina y pagando por esa hardware, o intentando hacer que los procesos sean más inteligentes, que utilicen el paralelismo y la misma capacidad o la misma cantidad de máquina sea capaz de hacer el mismo proceso de forma más rápida, simplemente de una manera más inteligente, ¿no? Todo esto está complementado porque no solo vais a fortalecer estas capacidades vuestras desde vuestra capacidad informática, sino que también el objetivo es que seáis capaces de gestionar proyectos, que seáis capaces de gestionar equipos, porque el perfil de este máster es generar personas que sean capaces de ir hacia un entorno más tipo CIO, ¿no? Es la persona que se va a encargar de los sistemas informáticos de una empresa o de una organización, tener este tipo de rol. Bien, una de las cosas importantes de este máster, y antes de empezar a explicaros las asignaturas y la estructura que tiene, me interesa explicaros esto para luego poder explicar una de las modalidades, son las internships, ¿no? Las internships son los convenios que la facultad firma con las empresas para que vosotros podáis ir a trabajar a una empresa y mientras vosotros estáis trabajando, pues tenéis ese acuerdo universidad-empresa que garantiza que aquello que estás haciendo tiene relevancia para tus estudios, ¿de acuerdo? Es como una manera de poner en práctica aquello que estáis mirando o estáis estudiando en la parte académica. En este link que veis aquí tenéis toda la información. Esto es una captura, de hecho, de este link. Aquí veréis que hay información de las compañías, información para las compañías, información para los estudiantes y la regulación que gestiona estos convenios. Por ejemplo, una de las cosas importantes para vosotros es que estos convenios garantizan que vais a cobrar un mínimo de euros por hora. Es decir, las compañías no pueden decidir el precio que os van a pagar para estos convenios porque si pasa de un mínimo la UPC no los acepta y no es negociable. ¿Vale? También tengo que deciros que las compañías normalmente no se ponen esto, ¿eh? O sea, ya les parece bien porque para ellos sigue siendo barato en el sentido de que no tienen que pagar otro tipo de taxas con ellos. Estos convenios no pagan muchas taxas a nivel de empresa y siguen siendo muy interesantes para ellos, ¿no? Están consiguiendo una persona con un nivel alto que les entra en la compañía, que muchas veces luego os quedáis allí porque ya ven el valor que les aportáis y el coste que les tiene es relativamente bajo. Es decir, es una situación win-win para todo el mundo. A vosotros porque da una seguridad jurídica, tenéis la FIP que os garantiza que esa compañía pues, no va a hacer ningún tipo de abuso y la compañía porque sabe que cuando viene a buscar un estudiante a la FIP va a llevarse un estudiante de calidad, ¿no? Que le va a dar valor a la empresa. Entonces la FIP firma muchísimos de estos convenios al año. Ya os digo que es la manera más habitual en que vosotros hagáis internships o hagáis una estancia en una empresa. Como os digo, se pueden establecer entre cualquier compañía y la FIP, siempre que la compañía siga las regulaciones, pero esto normalmente pasa. Entonces, lo que más os interesa típicamente son las prácticas curriculares. Las prácticas curriculares son aquellas que durante los estudios de máster podéis hacer 900 horas de internship en la empresa, ¿vale? Es decir, podéis estar 900 horas de trabajo en la empresa aparte de los estudios regulado por estos convenios, ¿vale? Este convenio no os deja hacer más de 900 horas por un tema de que las horas son finitas y al final estáis durante un año haciendo clases, ¿no? O sea, es físicamente imposible que podáis hacer más de 900 al año, ¿no? Es para ponerle un poco de sentido a esto, ¿vale?
No obstante, si luego el tercer semestre, la tesis de máster, decidís también hacerla con un convenio, a estas 900 horas se añaden 450 más que podríais llegar a hacer para poder hacer la tesis de máster en empresa. Es decir, que en un total, podéis llegar a hacer un total de 1.350 horas si también hacéis la tesis de máster con un convenio universidad-empresa. Cuando hacéis estas horas en un convenio, las que no son de la tesis de máster, las que no son de tesis de máster, podéis utilizar estas horas para reconocer créditos optativos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando reconocéis créditos optativos con un convenio, como mínimo tenéis que reconocer 6 créditos, no podéis reconocer menos de 6, ni tampoco más de 12, ¿vale? Típicamente es lo que se reconoce con este tipo de convenios. Y aparte podéis hacer los créditos de la tesis de máster, que si lo estáis haciendo en una empresa, pues esas 450 horas también se absorberían o mapearían hacia los créditos de la tesis de máster. ¿Vale? Si elegís esta opción, la tesis de máster, entonces tiene que ser modalidad BOD. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos 4 tipos de modalidad de tesis de máster. La A es cuando la hacéis aquí en el centro, pero típicamente los estudiantes de este máster hacen BOD. B quiere decir en una compañía, y D es en una compañía, pero que no es nacional. Podéis iros a hacer la tesis de máster en una compañía europea, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces simplemente hay una modalidad, hay un papeleo, obviamente, para garantizar que estáis haciendo esa movilidad de manera adecuada, pero las tesis de máster típicamente en este máster son estas modalidades, B o D. ¿De acuerdo? Aparte, el máster también permite reconocer vuestra experiencia profesional. ¿Qué significa eso? Que podéis también, si vosotros tenéis un contrato laboral con una empresa, es decir, no habéis hecho un convenio, sino que tenéis un contrato laboral con una empresa y queréis reconocer créditos, lo podéis hacer vía esta opción, que es la de reconocimiento de la experiencia profesional. ¿Vale? Esa experiencia profesional puede ser previa o durante el máster y tiene que estar relacionado con el máster, obviamente. ¿Vale? Entonces, la regla es que de 1.600 horas de trabajo profesional se os reconocen 6 créditos. Y si por algún motivo tenéis más horas, pues proporcional a partir de ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay 2 maneras de reconocer, es a través de los convenios o a través de un contrato que vosotros tengáis al margen de la UPC. El convenio no deja de ser una manera de internships que está reconocida o respaldada por la facultad, pero vosotros podéis ir con un contrato laboral, obviamente, a cualquier empresa. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque una de las modalidades de este máster más interesantes es lo que nosotros llamamos la modalidad industrial. La modalidad industrial es cuando se hace el MEI, es el mismo máster, pero ya pensado para que la gente lo haga a tiempo completo, ya trabajando en una compañía, es decir, con un contrato laboral o con un convenio, ¿vale? Con un convenio universidad-empresa, lo que os acabo de explicar. ¿Cuál es el objetivo de esta modalidad? Pues que aparte de que tengáis vuestra mejora o educación académica, pues que esta venga complementado con una experiencia práctica en paralelo, ¿de acuerdo? Y obviamente, si estáis en empresa y estáis poniendo eso en práctico en la empresa, pues tiene un enfoque más fuerte, si queréis, hacia vuestra capacidad de liderar equipos y de gestionar proyectos. El MEI en modalidad industrial tenéis toda la información en este link de aquí abajo, es un poco diferente al MEI normal, básicamente por las cosas que os he resumido en este parágrafo que acaba de aparecer, ¿no? Primero, este MEI está pensado para que lo hagáis en 2 años, no en 1 año y medio, ¿vale? Porque os vamos a hacer una descarga por semestre para que podáis estar tiempo en la empresa, ¿vale? Aquí tenéis la información más esencial, hay un máximo de 4 o 5 horas al día dedicadas a los estudios de la FIP. Esas 4 o 5 horas diarias pueden ser presenciales o no, ¿de acuerdo? O sea, de media tenéis que contar que vais a tener que trabajar 4 o 5 horas al día, pero de esas, unas cuantas serán presenciales, que las presenciales están todas compactadas en 3 tardes, solo tendríais que venir 3 tardes físicamente a la facultad, y siempre las clases se garantizan que son entre las 2 y las 8 de la noche, ¿vale? Por la tarde. El resto de horas, porque os he dicho 4 o 5 diarias, entonces el resto de horas se entiende que tiene que estar con trabajo desde casa. Muchas de las asignaturas del máster implica que tienen laboratorios, trabajos que se tienen que hacer desde casa, ¿vale? Es decir, no es suficiente con venir a clase, hay que hacer dedicarle unas horas desde casa. Y el resto de las horas del día, pues alrededor de unas 5 más, es para trabajar en vuestra compañía o en la industria en la que estéis, típicamente en la mañana, ¿vale?
Entonces, un perfil de estudiante típico que haría el MEI modalidad industrial es una persona que trabaja por la mañana y por la tarde dedica la tarde a los estudios, ya sea durante 3 tardes presencialmente y las otras 2 pues trabajando desde casa en los proyectos, laboratorios, ejercicios que os manden. Para haceros entender qué diferencia hay entre una modalidad y la otra, esto es el MEI normal, digamos, ¿no? El MEI normal cuenta que vais a hacer 30 ECTS por semestre, ¿vale? Entonces, en el primer cuatrimestre, pues lo habitual, lo que nosotros os recomendamos es que hagáis 24 ECTS de asignaturas de informática y 6 de gestión, ya sea de proyectos o de empresa o de negocio, como lo queráis llamar, ¿no? El Q2 tiene una estructura exactamente igual, 6 créditos más de Business y Management y 24 de Informática, y el Q3 es la tesis de máster, ¿vale? Una cosa importante a tener en cuenta es que no todos los cursos están disponibles en todos los semestres, ¿vale? Esto es algo que si sois estudiantes de la FIP pues ya estaréis acostumbrados, pero para los que no todas las asignaturas se ofrecen en todos los semestres. Entonces es importante que cuando vosotros vayáis a empezar el máster ya sepáis qué asignaturas os interesan y saber cuándo las tenéis que matricular. Aquí sobre todo las optativas, ¿no? Las obligatorias vienen muy marcadas, pero las optativas sí que es interesante que las tengáis controladas cuándo se ofrecen para que las podáis elegir en el cuatrimestre adecuado. En este sentido el MEI pues tiene una estructura muy clara, ¿no? O sea, 30 CTS por semestre y repartidos entre Business Management e Information Technology por el Q1 y el Q2. Si hacéis el MEI modalidad industrial, fijaros que es la parte de la derecha de esta tabla, ¿no? La izquierda, aquí ya os he puesto las asignaturas, que ahora, si acaso, entraremos un poco más en detalle. Pero fijaros que en la vía ordinaria, como os he dicho, estáis haciendo asignaturas de gestión y de informática durante el Q1 y el Q2, y el Q3 hacéis el TFM. Fijaros qué pasa con la modalidad de empresa. El número de asignaturas que tenéis que hacer por cuatrimestre es menor, porque se asume que en paralelo con estas asignaturas o bien vais a estar haciendo un convenio universidad-empresa o vais a estar trabajando en una empresa con un contrato laboral normal, ¿vale? La modalidad de empresa, ya veréis que ahora vamos a conseguir ECTS optativos de estas modalidades, tanto por el convenio como por la vía de trabajar con un no me saldrá, contrato laboral, ¿sí? Y en el Q3 básicamente pues hay que acabar de hacer las asignaturas que no hemos hecho durante el primer año porque se ha reducido el número de créditos que teníais que hacer académicos, ¿vale? Y se tiene que acabar de hacerlos en el Q3 y el Q4 se deja para el TFM típicamente. Entonces, cuando hacemos esta modalidad, hay 48 créditos que vais a hacer con asignaturas FIP. Eso quiere decir que tú tienes una asignatura tradicional de toda la vida, que vienes, haces y de aquí sacas 48 ECTS. ¿De dónde salen el resto de ECTS de este máster en esta modalidad? Pues 30 claramente salen de la tesis de máster y los otros 12 son créditos reconocidos por lo que os he explicado antes. ¿Os acordáis cuando he explicado que los convenios o vuestra experiencia profesional se pueden reconocer como créditos optativos? Pues en esta modalidad se espera que lo hagáis, ¿no? Que esté durante vuestro convenio o durante vuestro contrato, luego reconozcáis 12 créditos optativos y con eso y la tesis de máster cubrimos los 42 que aquí os pongo en industria, ¿vale? ¿Cómo sería un estudiante tipo en esta modalidad? Pues un estudiante que hace 18 créditos de asignaturas. Nuestras asignaturas típicamente son de 6 ECTS, eso quiere decir 3 asignaturas por cuatrimestre. Eso lo haríais en el primero y en el segundo cuatrimestre. En el tercero solo haría falta hacer 12, ¿de acuerdo? Y 30 en el Q4. Si hacéis la suma, aquí nos faltan 12 ECTS, ¿de acuerdo? ¿De dónde salen estos 12 ECTS? Pues de estos trabajos, de estos convenios, de estos CCEs o contratos laborales que habéis tenido durante el Q1, el Q2 y el Q3, tendrían que ser suficientes para convalidar esos 6 ECTS, reconocerlos, ¿de acuerdo? Hacer un reconocimiento de esos créditos. ¿Se entiende la estructura? Es básicamente una manera de compaginar pues bueno, vuestra actividad profesional con la académica. Y fijaros que la diferencia con la vía ordinaria es que en la vía ordinaria estáis matriculando, o podéis matricular si queréis, 30 ECTS
por cuatrimestre. Aquí estáis matriculando 18 y los que faltan se están compensando con hacer menos por cuatrimestre y luego acabar reconociendo vuestra experiencia laboral o vuestro convenio con hasta 12 CTS. ¿Vale? Bien, antes de seguir, dejadme que ahora entre un poco en detalle en el link que os he puesto aquí antes. Aquí. Si vamos aquí al link este que podéis luego mirar tranquilamente desde casa, ¿no? Un segundo que ponga la... Aquí. Un segundo que cargue. Vale, esta es la página principal del Master MEI. Entonces lo que os quería comentar ahora un poco es el currículum, ¿no? El tipo de asignaturas que vais a tener aquí. Fijaros que, como os digo, hay dos tipos de asignaturas. Aquellas que son lo que nosotros llamamos de gestión y dirección, ¿vale? Que es un poco orientado a crear vuestro perfil CIO. Y luego están las típicas informáticas. Estos están divididos en dos módulos. Por un lado está el módulo de 12 CTS de gestión y el de 48 de informáticas. Y dentro de cada módulo tenemos asignaturas obligatorias y asignaturas optativas. Las obligatorias son las que están aquí en este color naranja y en azul serían las optativas. Fijaros qué tenéis como obligatorias del módulo de gestión. Viabilidad de la innovación en proyectos de negocio. ¿Qué significa eso? Pues herramientas para saber si una idea que tenéis que queréis llevar a cabo en la empresa, cómo evaluarlo desde el punto de vista de negocio para ver si eso va a tener un impacto. ¿Vale? Esto es una asignatura típica de gestión. La otra es la planificación estratégica y de gobernanza del IT en una empresa. Es decir, si tú vas a ser la persona encargada de los sistemas de información de una empresa, de los sistemas informáticos, de alguna manera tienes que garantizar que tú tienes un plan estratégico, que eres capaz de representar todos los sistemas de la empresa, saber qué impacto tienen, qué valor aportan, ¿no? Al final tú tienes que saber cómo todo eso está articulado. Pero para las personas que quieran entrar más en detalle, desde el punto de vista de las optativas, pues aquí tenéis otras cosas, ¿no? Como estas 4 que podéis ver aquí. Acordaros que si clicáis en cualquiera de estas asignaturas, podéis ir al detalle de la asignatura, ¿no? Aquí pues podéis ver desde los profesores que participan, a las competencias que vais a obtener, los objetivos, los contenidos que cubre la asignatura, cómo se reparten durante el curso en temas, la metodología de aprendizaje y evaluación. Es decir, tenéis mucha información disponible que yo pues, os animo a que os la miréis porque entenderéis un poco más qué hace cada asignatura, ¿vale? Desde la parte informática, fijaros que esto cubre un poco las áreas que os he puesto antes, ¿no? Hay algo sobre High Performance Computing, ¿no? Pues qué tipo de arquitecturas hay para poder hacer este tipo de computación de altas prestaciones, desarrollo y gestión de sistemas informáticos, Internet, seguridad de contenidos, seguridad de acceso, ¿no? Toda esta parte más de ciberseguridad, gráficos, sistemas embebidos y ubicuos y sistemas inteligentes y de computación, ¿vale? Estas serían las obligatorias, las asignaturas obligatorias del máster, pero luego fijaros que tenéis muchas otras cosas que depende de lo que os interese, os podéis especializar, ¿no? Identidad digital, Internet of Things, visualización de datos, técnicas de minería de datos, juegos, cloud computing. Aquí es donde vosotros vais a decidir hacia dónde vais y cómo os especializáis, ¿de acuerdo? Hay áreas que os pueden ser de más interés. Supongo que vosotros ya tendréis interés de empezar a trabajar o durante el máster explorar un poco la opción de trabajar o de estar en una empresa. Seguramente os van a salir de forma natural unos intereses que vais a querer priorizar, ¿vale? Pues bueno, es importante que os miréis estas asignaturas y decidáis qué es lo que os interesa más o lo que os atrae más, porque os tendréis que planificar en qué momento elegir cada una de estas asignaturas. Acordaros que no están disponibles en todos los semestres, ¿vale? Y bien, aquí tenéis el resto de información de la tesis de máster, que si aplicáis aquí iréis a la regulación de la tesis de máster. Y la otra cosa interesante, bueno, aquí también tenéis las oportunidades de empleo y demás, pero fijaros que otra de las cosas interesantes que tenéis aquí en la admisión es el perfil para que esto va al perfil que nosotros esperamos de estudiante y cómo se va a evaluar vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Pues fijaros que hay 3 criterios de selección. El primero es la información académica que vosotros aportéis. Acordaros que no hace falta que seáis 100% informáticos, pero sí que tenéis que haber tenido una formación
fuerte, ¿no? En informática, ¿no? No vamos a explicar conceptos básicos, vamos a asumir que hay un nivel de programación alto, que hay un nivel de modelización alto, que hay un nivel de ingeniería del software, todas estas cosas básicas, ¿no? Que se puede esperar de un informático o de una titulación similar. También se valora vuestra experiencia profesional, por supuesto, ¿no? O sea, fijaros que muchas veces en los másters, cuando nosotros aceptamos un conjunto de estudiantes, a nosotros nos interesa que haya perfiles variados. Estos perfiles variados enriquecen a los propios estudiantes, porque durante el máster vosotros vais a tener compañeros de prácticas, personas con las que vais a hablar, vais a ver gente que tienen otra manera de haber hecho su andadura, ¿no? Profesional o su formación académica. Todo esto es un valor añadido, entonces siempre que apliquéis a un máster es importante que de alguna manera os vendáis, ¿no? ¿Cuál es el valor añadido que vosotros podéis aportar como estudiante al resto de los estudiantes? ¿Qué valor añadido vais a aportar? ¿Qué aportáis como persona, con vuestro background, al máster, al grupo de personas con el que vais a estar conviviendo, ¿no? No os centréis puramente en los ámbitos académicos, porque cada vez más, y cuando llegáis a nivel de máster, las notas no lo son todo, ¿no? Es muy importante que vosotros mostréis capacidad, interés de trabajo y de hacer cosas que os interesan, ¿no? Pues que sois personas inquietas, que os movéis, que hacéis diferentes actividades. Eso al final a las empresas también les gusta, es una manera de vosotros ir creando vuestro currículum, ¿de acuerdo? Tenéis que mostrar diferentes capacidades, no solo puramente como buenos estudiantes, que por supuesto se valora, ¿no? Que seáis buenos estudiantes se valora, por supuesto que sí, pero podéis complementar vuestros perfiles de mucha manera, ¿vale? Y esto es una cosa de las que, como veis aquí, se valora. Y por último, la motivación. Es interesante saber, sois unas personas que vais a apuntaros al máster y realmente no vais a tener un interés en estirar las clases, o realmente tenéis muy claro hacia dónde vais, tenéis muy claro los objetivos de por qué estáis haciendo el máster y qué vais a sacar de todo esto. Dejadlo claro, ¿de acuerdo? Porque siempre se va a priorizar a esas personas que vengan con ganas de estirar lo que quieren hacer, ¿no? Volvemos a lo que os decía antes. Para mí es importante que el grupo de personas que entren en un año en un máster sea un grupo de personas que se complementen y aporten valor entre ellas. Y la motivación es esencial, ¿no? Querer aprender y querer mejorar es esencial en una persona, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis los criterios de selección que vamos a seguir, que de alguna manera también es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Y ahora, después de explicaros esto, vuelvo para adelante. Quería explicaros todo esto primero antes de presentaros las asignaturas y la estructura. Bien, y por último, la última cosa que me gustaría explicaros, la otra cosa, el valor añadido, es la movilidad y la internacionalización del máster. Plantearos hacer parte del máster fuera. En el MEI es muy fácil, se puede hacer la tesis de máster en otra universidad, tan fácil como eso, al tercer semestre, ¿de acuerdo? ¿Tenéis opciones? Muchas. Como os pongo aquí, la FIP tiene 189 acuerdos con 189 universidades diferentes en 41 países diferentes, ¿vale? Es decir, tenéis muchas opciones. Realmente sería difícil listarlas todas. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Simplemente os he listado un poco las líneas maestras de la internacionalización. Luego os pondré un link donde podéis ir a ver todos los detalles, ¿vale? Pero el máximo de CTS que en vuestro caso podéis ir no son 2 semestres, en vuestro caso solo es uno, son 30 CTS porque es un máster de 1 año y medio, entonces la movilidad que se os permite es de un semestre, ¿vale? ¿Cuándo puedes hacerla? La puedes hacer una vez ya hayas aprobado 30 CTS, es decir, lo mínimo que puedes hacerlo sería el segundo semestre, pero lo habitual es hacerlo para el tercero, para el TFM. Hay muchos programas de movilidad en los que la facultad participa, que en el link que os mostraré ahora tenéis acceso para toda la explicación. Están los programas del CERN, del Erasmus+, programas con la América Latina, Estados Unidos y Canadá, con el Instituto de Informática de Tokio y también con China. Estos son nuestros pilares principales donde se puede hacer movilidad. Fijaros cuando miréis esta información en la web que muchos de estos programas llevan asignadas becas. Es decir, cuando tú aplicas a la movilidad, también aplicas a una beca que, bueno, muchas veces pues no os va a cubrir todos los gastos de la movilidad, pero bueno, ayudan. Otra manera de hacer movilidad es con un grado doble que se conoce, ¿no? Que haces una movilidad, pero esto es diferente a lo que os he explicado antes, en el sentido de que cuando tú acabes la movilidad en el centro en el que os vais a mover, no solo vas a obtener el título del MEI, sino también de la universidad destino. En este caso el MEI tiene 2 títulos dobles,
con la Escuela Pontificia de la Universidad Católica de Perú, esto está en Perú, y la otra es una universidad francesa, el Instituto Superior de Informática, Modelización y sus aplicaciones, conocido como ISIMA, que está en el Auvergne, ¿vale? Igualmente, si vais al link veréis cuáles son las condiciones. Típicamente, para tener un double degree no es un semestre de movilidad, ¿eh? Entonces ahí sí que típicamente tenéis que hacer un año de movilidad. Después de acabar el primer año aquí, tenéis que hacer un año de movilidad allá. Es decir, el MEI se transforma en un máster de 2 años, pero entonces acabáis con 2 títulos. Podéis hacer internships con empresas también de forma internacional. Hay muchas opciones. La más famosa es el Erasmus Plus Framework, pero hay otros que a lo mejor no son tan conocidos. Esto quiere decir que os podéis ir a trabajar a una empresa en Bélgica, hacer la tesis de máster en modalidad D y simplemente hacer esta tesis en empresa, pero en otro país, ¿no? Y esto también cubre otras actividades, Summer Schools, estancias cortas, el Google Code Summer, cosas de estas que muchas veces veréis que la facultad va publicitando, pues os podéis adherir como estudiantes, podéis optar a hacer este tipo de eventos que yo, vuelvo a insistir, os recomiendo hacer porque es muy interesante esta experiencia, estar siempre expuesto a la internacionalización y a otras culturas, ¿no? Para saber sobre la movilidad y todo lo que ofrece, como os digo, sería difícil listar todas las opciones que hay, os he listado los double degrees porque son 2 y es fácil, pero para todas las otras universidades de movilidad os vais a este link y en este link encontraréis ahí información. Esto es una captura. En vuestro caso tenéis que ir a la opción de Outgoing, ¿vale? Y aquí vais a encontrar todas las opciones que tenéis para poder ir a hacer una movilidad de un semestre. Si queréis hacer un double degree, os tenéis que ir a la información esta de double degree aquí, donde os explicarán los detalles de los 2 que os he introducido. Y los acuerdos internacionales aquí serían cosas como el Summer Coding de Google y cosas así que de tanto en tanto aparecen, las estancias en el CERN, bueno, este tipo de eventos que siempre van ofreciéndose a nuestros estudiantes, pero que no es un semestre de movilidad, porque muchas veces no es a una universidad, sino que es a un centro de investigación como el CERN o una empresa como Google que hace tareas de innovación, ¿no? Importante en la movilidad y sobre todo porque si vosotros estaríais en un máster de 1 año y medio es que tengáis claro el calendario. Aquí os he puesto el link porque cuando tú aplicas a la movilidad se tiene que hacer con mucha antelación, ¿vale? Es decir, no puedes aplicar de hoy para mañana para irme a hacer una estancia fuera. Esto normalmente implica meses de antelación, entonces súper importante, antes de empezar el máster, miraros el calendario porque podréis ver un poco cómo funcionaron las fechas el año anterior y podréis ver según el programa que queráis aplicar para cuándo se van a abrir las fechas. Nosotros tenemos una unidad de internacionales en la facultad que os ayudan con todo esto. Realmente tienen toda la información en la web de forma muy eficiente. Yo creo que podéis mirarlo en la web, pero en cualquier caso, si tenéis cualquier duda, organizan sesiones informativas, que es este siguiente link que os he puesto aquí. Os he puesto las de este año, que obviamente no aplicarían a vosotros, pero es para que tengáis en cuenta cuándo serían las fechas de estas informaciones, una orientación de cara al año siguiente. Fijaros que en el primer semestre se hicieron alrededor del 17 de noviembre y en el segundo semestre alrededor del 16 de febrero. Se hacen estas sesiones de información antes de que podáis aplicar y típicamente tú te vas 2 semestres más tarde, no es inmediato, es lo que os decía, hay que planificar muy bien la movilidad. Y como os digo, hay un equipo de internacionales, aquí tenéis el correo por si tuvierais cualquier información sobre cómo se tendría que hacer algo, pero repito que la información en el web es muy completa. Siguiendo estos links no tendríais que tener problemas para saber cómo hacerlo, ¿vale? Bien, con esto he acabado la información que os quería transmitir sobre el Máster MEI y lo que os puede aportar. Ahora, esta parte es mucho más breve, los 3 puntos que quedan. El primero es el procedimiento de matrícula, cómo hacerlo. Estos son los pasos que seguimos en la UPC, que es el mismo para todos los másters, ¿no? Primero os tenéis que registrar, entrar vuestros datos personales y académicos. Y hay que pagar, una vez vosotros enviáis vuestra solicitud al máster, hay que pagar una taxa de 30 euros para empezar el proceso, ¿vale? Cuando habéis hecho el pago y habéis enviado vuestra aplicación, entonces lo que tienes que hacer es esperar que el comité de admisión del máster diga el qué, ¿no? Si has estado aceptado o no en el máster. Si te aceptan en el máster, es importante que aceptéis la plaza, obviamente, porque hay una lista de espera. Las personas que no entran al máster directamente van a una lista de espera, entonces las personas que no cojan la plaza, nosotros automáticamente después de unas fechas saltamos a la lista de espera, no esperamos indefinidamente, ¿vale? Entonces es importante aceptarla. ¿Y cómo se hace para aceptar? Pues bueno, hay un pago de 300 euros
que es como que tú estás reservando tu plaza para el año siguiente en ese máster. Estos 300 euros se descuentan de vuestra primera matrícula, es decir, no es a fondo perdido, sino que simplemente es un avance para reservar vuestra plaza y un compromiso que vais a venir más que nada para poder garantizar que esa plaza no se pierde, ¿no? Es importante que no nos quede gente en la lista de espera, ¿no? Es nuestro objetivo. Y cuando ya has hecho todo esto, hay un día de matrícula oficial, donde en ese caso pues ya os dará la información de cómo tenéis que hacer la matrícula y tenéis que traer los documentos originales necesarios para formalizarla. ¿Vale? Si nos fijamos en el primer paso, que es el pre-enrollment, ¿no? Esta parte, fijaros que va del 1 de marzo al 27 de mayo, y hay 2 primeros periodos de admisión. El primero acaba el 22 de abril, que es este viernes. Entonces, si tenéis interés en el máster, mi recomendación es que apliquéis antes de que se acabe este primer periodo, ¿de acuerdo? Porque si aplicáis antes de este primer periodo, nosotros vamos a daros una respuesta sobre si sois aceptables en el máster y si vais a tener una plaza para el 29 de abril, es nuestro interés, ¿no? Una semana. Esto depende mucho del número de personas que aplican, ¿no? Las comisiones pueden tener más o menos trabajo, pero nuestro objetivo siempre es responder en una semana después de cerrar, ¿vale? Eso quiere decir que podréis planificar mucho mejor el año que viene porque para principios de mayo vais a saber si estáis aceptados en el máster. Si no, el segundo periodo, como acaba el 27 de mayo, ya hasta junio no os podremos dar respuesta, ¿vale? Entonces, si vosotros ya más o menos tenéis claro que queréis aplicar al máster, que os interesa, plantearos hacerlo antes del 22 de abril, es decir, este viernes, ¿de acuerdo? Que sepáis que excepcionalmente puede haber un tercer periodo. Esto es si no se cubren todas las plazas del máster, entonces sí que se puede abrir un tercer periodo que tenga como fecha máximo el 30 de junio y la admisión tentativa típicamente entonces te dicen si has entrado el 7 de julio. Para mi gusto es unas fechas un poco tardías y justas. Yo os animo a que entréis en el primer periodo y si no, pues el segundo todavía son razonables, ¿no? Porque en junio, a principios de junio, ya sabríais si estáis aceptados o no en el máster. Si queréis mirar qué criterios vamos a mirar para saber si os vamos a admitir en el máster o no, podéis seguir este link, pero es lo que os he explicado un poco antes desde la web. Vamos a mirar vuestro background académico, que tengáis conocimientos fuertes en informática, porque las asignaturas van a asumir que tenéis un conocimiento básico sobre informática, un grado de informática o similar. Y por otro lado, vuestra experiencia, vuestras actividades adicionales que habéis ido llevando y vuestra motivación para hacer el máster. Tened en cuenta estas cosas cuando hagáis vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Yo muchas veces veo aplicaciones muy poco motivadas. Obviamente que la motivación no es lo único, pero pensad que cuando hay duda entre dos perfiles, si una motivación es mucho más fuerte que la otra, típicamente se prioriza obviamente a la que está mejor motivada, ¿no? Es decir, bueno, intentad motivar bien vuestro objetivo y por qué queréis hacer este máster. Para empezar el proceso lo podéis hacer desde la página mastersfi.upc.edu, buscáis el Master MEI y fijaros que si vais a la parte de abajo de la página encontraréis esta página, este recuadro en negro, que aquí es donde podéis, clicando en el botón Pre-Enrollment, empezar el proceso. Esto lo que os va a pedir es que introduzcáis vuestra información personal académica y en algún momento ya cuando acabéis de enviarlo todo tendréis que dar información de enviar, es decir, vuestra solicitud ya está enviada para ese máster. Y cuando ya la hayáis enviado, hacéis el pago de la taxa que os comentaba antes de 30 euros y a partir de ahí esto ya va a llegar al comité de admisión que evaluará vuestra aplicación, ¿no? Entonces lo que es importante es que enviéis antes del 22 de abril si queréis entrar en la primera ronda, ¿vale? Tenéis aquí un link completo sobre todo el proceso, que ya os digo es común para todos los másters UPC, entonces podéis seguir este link y saber más sobre el proceso en sí. Sobre la admisión, ¿cómo funciona? La información que recibiréis del comité de admisión es básicamente 3, ¿no? Aceptar o rechazar. Si se rechaza, se os dice el por qué, ¿no? Cuál es el motivo de rechazo. Típicamente es porque no tenéis el background para seguir este máster, porque si no, típicamente lo que se hace es aceptar ese perfil, ese candidato, y lo único que os puede pasar es que si hay más aplicaciones que plazas, pues quedéis en la lista de espera, ¿vale? Esto solo pasa al final de la segunda vuelta, porque en la primera vuelta os podría pasar que el comité dijera que bueno, no está clara vuestra aplicación y se pospone la decisión al segundo periodo. En el caso del MEI esto no suele pasar, es bastante claro ver si un perfil encaja o no encaja en el MEI, ¿vale? Pero bueno, sepáis que esto se podría llegar a dar.
Entonces, para el 22 de abril, si aplicáis antes del 22 de abril, para el 29 recibiríais una respuesta de accept, postpone o reject. Y en el segundo periodo, la respuesta que podéis recibir ya es accept, reject o waiting list, ¿vale? Aquí ya no existe el postpone porque en la segunda vuelta seguro que os damos una respuesta definitiva. Aquí lo que os he puesto es la semántica de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué significa accepted? Accepted quiere decir que si tú aceptas la plaza y pagas los 300 euros que os comentaba para garantizarla, seguro que vas a ser estudiante del máster en el año siguiente, ¿no? Si se os ha dicho que tenéis que posponer la decisión, es que vamos a esperar a que acabe el segundo periodo para tomar una decisión con vuestra aplicación. La lista de espera quiere decir que has sido aceptado, pero no estás en los primeros puestos que garantizan el número de plazas para el máster. Y rejected quiere decir típicamente que tu background tiene problemas, que no podrías seguir el máster por algún motivo y por eso se te garantiza como rejected, ¿no? Estos son los precios de este año, no del año que viene para el máster. Esto no lo podemos decir porque típicamente se publican en julio. Lo que sí que os puedo decir es que hay la intención de mantener los precios y puede que haya la opción de que se vuelvan a rebajar. No sé si sabéis que el año pasado hubo una rebaja sustancial del precio de los másters. Esto fue muy buena noticia porque antes los másters eran realmente caros comparados con el grado, ¿no? Ahora el precio del máster se ha igualado al grado, si lo veis, o sea, es más razonable. La cuestión es que puede haber una segunda rebaja este año, pero aún no lo podemos saber, ¿vale? Lo sabremos en julio, cuáles son los precios definitivos, y de hecho hay una página web donde la UPC, una vez se publiquen los precios en julio, se actualizan automáticamente los precios del ECTS, pero aquí podéis ver los de este año que podéis tomar como referencia, ¿vale? No, en ningún caso se espera una subida del precio del ECTS, sino que se va a mantener o incluso rebajar, ¿vale? Más información sobre el máster. Si tenéis dudas sobre aspectos administrativos, ¿vale? De cómo llevar a cabo alguno de los pasos del proceso, qué tipo de documento tengo que subir, qué formato tiene que tener el documento, algo más administrativo, la manera de obtener más información es el Infomasters, que es nuestra dirección mail para todo este tipo de preguntas. Si vuestras preguntas son más académicas, pues que queréis saber que este tipo de asignatura me va a complementar, no sé, High Performance Computing, o por cuáles tendría que coger para complementar mi aspecto en Artificial Intelligence o Data Science, esas preguntas más académicas es mejor que me las enviéis a mí. Me podéis escribir directamente al correo de vicedecano de posgrado de la FIP, ¿de acuerdo? Tenemos también 3 webs, que las 2 primeras ya os las he ido enseñando cuando íbamos explicando los másters, ¿no? La modalidad normal del mail, la industrial, y también os he puesto aquí los calendarios académicos, porque suele ser una pregunta que soléis hacer, ¿no? ¿Cuándo hay clase en la FIP? ¿Cuándo hay festivos? ¿Cuándo no hay periodos lectivos? En la FIP tenemos 2 cuatrimestres con unas semanas entre ellos, ¿de acuerdo? Típicamente el semestre, los exámenes se acaban del primer cuatrimestre, se hacen en enero, y luego hay unas semanas de finales de enero, principios de febrero, que realmente es un break entre los semestres y empieza el segundo semestre típicamente a mitad de febrero. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis dudas de cómo funciona o cómo se estructura el calendario académico, podéis seguir este link. Y por último, otra pregunta que también normalmente nos hacéis es ¿qué tipo de becas o ayuda financiera podéis optar para hacer nuestros másters, ¿no? Esto no es específico del mail, es genérico para los másters. Tenéis un link, aquí lo tenéis, este link de la web de másters, donde hay información de todas las becas que ofrece la FIP. Estas son becas específicas que bien o empresas que tienen interés en nuestros másters ofrecen para que algunos estudiantes hagan el máster y lo que ponen como condición es que tienes que hacer las prácticas entonces en esa empresa, ¿vale? O otro tipo de empresas o otro tipo de organizaciones o becas como las Nacho Navarro o las de FIP Visiona, que son más bien para que lo hagáis en áreas concretas de interés para esa organización que las emite, ¿no? Echadle un vistazo por si podéis optar a ellas y podéis pedirlas. En el caso que tengáis nacionalidad española, podéis optar a las becas del Ministerio de Educación. Las becas del Ministerio de Educación han sufrido un cambio grande este año, entonces es importante que tengáis en cuenta lo que está puesto en esta transparencia. Lo primero, este año se tiene que pedir las becas del Ministerio sin ni siquiera saber qué máster vas a hacer. Simplemente las aplicas diciendo quiero hacer un máster, sin decir ni la universidad ni el grado tan solo,
¿vale? En esta primera fase, cuando aplicáis a la beca del ministerio, lo único que tenéis que decir es vuestros datos personales y financieros. Y lo que va a decir el ministerio es si tú puedes optar a una beca o no. Si la respuesta es positiva, en septiembre es cuando tú entonces tienes que decir qué máster vas a hacer. Ya se supone que has sido aceptado en uno, y entonces si ese máster es un máster oficial que está considerado por el ministerio, la asignación de la beca es automática si ya has pasado la primera fase. Es decir, lo han roto en dos fases, ¿vale? Lo han separado en dos fases. Cuidado con esto, porque eso quiere decir que este año, para pedir la beca del ministerio, lo tenéis que hacer antes del 12 de mayo. Fijaros que podéis pedir la beca sin ni siquiera saber si vais a hacer un máster de verdad. O sea, al final, es que tú puedes pedir la beca, en el peor caso te la pueden dar y tú luego rechazarla, porque no vas a hacer un máster. Es decir, ante cualquier duda, pedid la beca, no dudéis, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo antes del 12 de mayo. Entonces os he puesto aquí también un par de links, uno sobre información sobre las becas y otro un vídeo que ha hecho la UPC para dar soporte a que apliquéis, ¿no? Que hagáis los procesos del ministerio. Las becas del ministerio, básicamente, el control que van a hacer es que hayáis aprobado todos los créditos y que vengáis con buenas notas, ¿no? Es importante para ellos que haya una nota mínima media. Y la segunda es que vuestra capacidad financiera esté debajo de un límite, ¿no? Si cumplís estos dos requisitos, se os otorga la beca del ministerio. Es cómo funciona, ¿vale? Pero insisto, hay que aplicar antes del 12 de mayo y no tienes por qué saber qué máster vas a hacer. No te lo van a pedir. En ningún sitio vas a tener que rellenar qué máster vas a hacer. La primera fase es agnóstica del máster que elijas, ¿vale? Por eso que no perdáis la opción de pedirla si tenéis la oportunidad. Y por último, la comunidad FIP, ¿no? Esto es una cosa que también bueno, yo creo que es muy interesante que cuando estéis cursando los estudios, pues os preocupéis por participar en la comunidad, que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Tenemos desde cosas como las asociaciones, al programa SALSAM, que es un programa de inclusión y de bienvenida de personas extranjeras, en las que vosotros también podéis participar, incluso si sois nacionales o locales, porque podéis hacer de partner, ¿no? De un estudiante extranjero para ayudarle a aprender el idioma local y vosotros podéis aprender otro idioma. Es un programa interesante. Todas las opciones que hay de compromiso social, ¿no? La UPC tiene uno de los centros de compromiso con el desarrollo más grandes, que es el departamento CCD, que bueno, siempre hay proyectos en los que podéis estar aplicando para el bien común, ¿no? O bien social, ya sea en instituciones aquí locales o en otros países. Y como os decía, uno de los ejes principales son las asociaciones, ¿no? Hay muchas asociaciones de diferentes temas. Bueno, no todo en la vida es, lo que os digo, puramente los estudios. Yo estoy acostumbrado a valorar a muchos estudiantes en muchos másters y yo valoro muy positivamente que las personas tengan intereses que sean un poco multidisciplinares, ¿no? Es interesante, es importante. Pues bueno, si tenéis intereses, si tenéis, os interesa cualquier otro motivo que no tiene por qué ser puramente informático, nunca sabes cuándo vas a poder poner las dos cosas en común y sacarle valor, ¿no? Es decir, intentad complementar vuestros perfiles con, por ejemplo, con asociaciones como las que podéis ver por aquí, ¿no? Están las famosas como el Linux UPC, el Hackers UPC, bueno, tenéis de todo, ¿no? Y luego también hay muchas actividades o eventos, que algunos de ellos son organizados por las asociaciones, como por ejemplo la Hack UPC, que es una de las hackatones más grandes de Europa, ¿no? Pues es interesante que en este tipo de eventos participéis, que sepáis de qué van. La FIP también organiza su propia hackathon para la maratón de TV3, que es un evento social que se hace cada año por Navidad, que nosotros llamamos el Beach per la Maratón, donde muchos de nuestros estudiantes participan, ¿no? Y tiene una buena acogida. Eventos que continuamente, si os paráis por mirar la web de la FIP y vais mirando los eventos que se van haciendo, hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, esta semana y la semana siguiente se están haciendo eventos del Women in Data Science. También eventos como el Top Secret Roses para intentar motivar o promover la cuestión de género en estudios de ciencia de datos y la inteligencia artificial.
Muchas Summer Schools. Alrededor de los grupos de investigación de la facultad se organizan muchas y son muy interesantes. Una Summer School es un evento que tú vas durante una semana y personas de un perfil internacional muy elevado, con una reputación muy grande, dan charlas mañana y tarde sobre temas interesantes para los estudiantes, ¿no? La Summer School es una manera muy interesante de profundizar en temas que te puedan ser de interés. Aquí os he puesto una, por ejemplo, sobre Big Data y Data Analytics, pero hay varias que se van organizando. Eventos como el Advanced Factories y la Industria 4.0 y su objetivo, el FIT Visiona, que intenta poner en contacto los estudiantes con las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Si vais mirando la página web de la FIT veréis que siempre hay muchísimos eventos que están pasando y que son interesantes, que os van a dar visión, os van a dar información sobre aspectos que a lo mejor no os habéis planteado, ¿no? Y por último, algunas preguntas que típicamente recibimos, ¿no? ¿Qué pasa si todavía no habéis acabado vuestros estudios de grado, ¿no? ¿Puedo aplicar a un máster? La respuesta es que sí, ¿de acuerdo? Podéis ser admitidos sin haber acabado el grado. Entonces, cuando el comité de evaluación valora vuestra aplicación, lo que hace es evaluar lo que habéis hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? La nota que lleváis, los cursos que habéis hecho. Lo que tienes que garantizar es que en septiembre tienes que tener el grado acabado. Pero de hecho hay incluso una excepción que vuestra tesis de grado puede acabar hasta en octubre y aún así ser aceptado en el máster. Eso es una aceptación condicional que si estáis en este caso es mejor que nos contactéis en Infomasters, os explicaríamos cómo funciona. Pero la cuestión es, si aplicáis cuando todavía estáis estudiando el grado, no es ningún problema. Podéis hacerlo perfectamente. La cuestión es que en septiembre, como muy tarde octubre, acabéis el grado, ¿vale? La otra pregunta habitual es, ¿puedo cambiar del MEI normal a la modalidad industrial? Y la respuesta es que sí. Fijaros que la modalidad industrial está pensada para ayudaros a que podáis compaginar estudios y trabajo. Entonces, si en algún momento os ponéis a trabajar y os queréis mover a la modalidad industrial, pues perfectamente es posible, ¿vale? Y las otras dos preguntas, pues bueno, ¿nos va a afectar el próximo curso la COVID-19? Pues esperemos que no. Llevamos todo este curso académico ya haciendo clase presencial, no ha habido ningún problema a nivel de facultad. Entonces, en ese sentido, esperamos que se sigan haciendo las clases presencialmente, que no haya ningún tipo de disrupción para el año académico que viene. Y para los estudiantes que no sean nacionales o que tengan que viajar sobre la matrícula es el último paso, ¿no? Cuando ya habéis estado adaptados tenéis que traer los documentos para matricularos y formalizar la matrícula. Típicamente se está haciendo online. Yo creo que va a seguir siendo online los próximos, esto va a quedar para quedarse, no se va a ir ya. Entonces la matrícula va a ser online y simplemente en algún momento, si tenéis que traer documentos originales, tendréis que venir a la secretaría a traer esos documentos cuando se os diga y ya está. Pero tampoco es un problema, yo creo que esto se ha facilitado y se ha flexibilizado mucho y está para quedarse. Y con esto ya acabaría. Ahora, si queréis, abrimos una ronda de preguntas. Empezaremos con la gente que estáis aquí en presencial y mientras la gente que está online, tenéis dos opciones. Podéis escribir vuestra pregunta en el chat, que ahora habilitarán para que podáis escribir. O la otra opción es que escribáis la palabra pregunta en el chat y cuando yo lea que habéis escrito pregunta, pues os daré paso para que podáis entrar con vuestro micro a hacer la pregunta. Tenemos una... Maribel. Maribel es de la facultad. Le vamos a dar la palabra primero. Entonces, Maribel. Hola. Es que hay un par de cosillas que quería comentar porque no sé si ha quedado del todo claro. En el caso de si el máster es habilitante o no, la profesión de ingeniero informática no está regulada, ¿vale? Entonces, no hay ningún máster que permita que esa profesión se pueda desarrollar a nivel regulado, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el máster está asimilado a los másteres habilitantes, porque quiere decir que cuando el gobierno y las instancias que lo tienen que hacer decidan regular la profesión de informática, este será el máster que se necesitará para ello. ¿De acuerdo? Esto es importante porque cuando solicitéis la beca, hay un tipo de beca en el que os preguntan si lo hacéis para un máster habilitante o no.
Si alguien pone que es para un máster habilitante y en el ministerio revisan que estáis haciendo el máster en Ingeniería Informática, os denegarán la beca. Porque dirán que no estáis haciendo arquitectura, no estáis haciendo medicina o alguna de las profesiones reguladas, y entonces en ese caso no os darían la beca. Sobre todo dejar claro que esta asimilación es a nivel más teórico, ¿vale? Bueno, lo que debería ser o lo que deberá ser cuando por fin las cosas se hagan como se deben hacer, pero hasta que no llegue ese momento, pues de momento tenemos que seguir diciendo que es asimilado a un máster habilitante. Y el otro comentario que quería hacer, y esto ya es a nivel práctico y sobre todo consciente de que lo que vamos a intentar hacer con este comentario es quitarnos de encima muchas consultas. Y es el botoncito para pagar la taxa de la preinscripción no os va a salir si no habéis rellenado todos los campos que la aplicación necesita. Es decir, los datos académicos, los datos personales, a veces os habéis dejado un campo pequeñito en alguna de las opciones, no os acordáis, y si no lo habéis informado, ese botoncito no se activa. Entonces, sobre todo cuando veáis que por lo que sea no se os está activando el botón para pagar la tasa, por favor revisad toda la información que habéis puesto, porque quiere decir que en algún sitio de la aplicación hay algún campo que no está informado. Y en principio, si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues si la voz me lo permite, intentaré responderlo. Si no, los compañeros que están aquí también lo harán. Mil gracias, Maribel. Importante sobre todo lo que ha comentado de la beca, ¿eh? No marquéis habilitante. Modificaré las transparencias para que quede claro y no lleve a equívoco. Muchas gracias, Maribel.